Buen día, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez. Migrar es un derecho humano que nos corresponde a cada ser humano de este planeta. Para los hondureños supone una serie de retos cuando se toma esta decisión. Ahora, estos retos se aumentan cuando hablamos de grupos indígenas, los grupos que se encuentran o los grupos autóctonos que se encuentran a lo largo y extenso del territorio nacional en diferentes comunidades. Estos grupos constituyen la parte más vulnerable de los flujos migratorios que se originan dentro de nuestro país. Para reflexionar sobre este tema, hoy nos acompaña en esta sala de redacción de Proceso Digital y Departamento 19 el licenciado César Castillo. Él es director, él es coordinador del Observatorio de las Migraciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales o de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido nuevamente, ya los había visitado y es un gusto volverlo a tener por acá. No, muchas gracias por compartir esta información y debatir sobre este tema tan importante, un tema trascendental para el país, aunque realmente en los últimos años se está planteando menos relevante en el sentido de la migración de hondureños, porque ha crecido mucho la migración en tránsito por Honduras y también muchos se han mirado hacia ese lado, pero realmente el drama migratorio sigue constante en el país. Ya quizás no vemos las caravanas del 2018 ni la crisis migratoria de los niños no acompañados del 2014, pero realmente la población de Honduras sigue saliendo del país y sigue saliendo de todo el territorio. Es cierto que hay departamentos que tienen mayor flujos migratorios, pero si lo vemos a nivel nacional, de cada uno de los rincones del país, de cada aldea, de cada caserío, de cada municipio sale población, sale la gente migrando buscando mejores condiciones de vida. Y si hablamos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, como los grupos indígenas, los grupos afrodescendientes, realmente si lo vemos en el país son grupos que han sido olvidados, realmente no ha habido una política de trabajo con ellos, han sido marginados, las peores condiciones las tienen ellos, condiciones de pobreza. Por lo tanto, es de esperar que en el tema migratorio también existan esas desigualdades y esa vulnerabilidad de parte de ellos en el momento de emprender la ruta migratoria. Sí, emprender la ruta migratoria de forma irregular comprende una serie de retos que varían dependiendo para cada individuo. Pero para estos grupos indígenas los retos son mucho más. Hablemos solo de la barrera del idioma. Es decir, cuando se mira desde las ciudades o desde las diferentes comunidades, se supone que alguien ya tiene una lengua materna. Sin embargo, estos grupos todavía siguen teniendo dificultad siquiera para hablar el propio español. Y esto ya les supone una serie de retos cuando emprenden una ruta migratoria y quieren ir a otro país donde no se habla español, no se habla su lengua materna y se habla otro idioma. Es algo complejo. Si lo vemos, si lo analizamos solo desde ese punto de vista. Sí, y no solo desde el punto de vista de lenguaje y la comunicación, porque incluso muchos de ellos sí saben hablar español, pero la comunicación no es tan fluida como la mayor parte de la población. Y también si vemos incluso el tema de niveles educativos, el tema de condiciones de pobreza, los niveles educativos de los grupos indígenas tienen peores niveles educativos que el resto de la población. Entonces, estas condiciones de vulnerabilidad implican un mayor reto para ellos para poder emprender la ruta migratoria. Incluso un reto mayor en el mismo país, pues para poder vivir, para poder desarrollarse. Por ejemplo, son comunidades donde hay mayores condiciones de pobreza y hay menores condiciones de educación. Entonces todo esto implica ese mayor reto, un mayor esfuerzo, y no digamos también desde el punto de vista económico, porque aquí no hay que olvidar que la migración no solo tiene que ver con el deseo de emigrar, también tiene que ver con las condiciones económicas, y dependiendo de las condiciones económicas y los recursos que se tengan para poder migrar, se minimizan los riesgos. O sea, no es lo mismo una persona que migra sin recursos y emprende la ruta migratoria a pie, desde Honduras, transbordando, tomando en autobuses, camiones, y llega a cruzar México en esas condiciones, a otros grupos que tienen mayores recursos, que pueden pagar un coyote que le asegura mejores condiciones. No necesariamente
que no va a haber riesgo, sí va a haber riesgo, pero minimiza el riesgo el tema económico. Y por lo tanto, estas poblaciones que están en condición de pobreza tienen menos recursos para poder emprender la ruta migratoria y eso implica mayor riesgo para ellos. Para todos los que siguen esta transmisión, esta mañana dialogamos con César Castillo, él es coordinador del Observatorio de las Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente reflexionando sobre el tema de los desplazamientos, los flujos migratorios de los pueblos indígenas. Si ustedes tienen consultas, preguntas, las puede hacer aquí en la caja de comentarios, nosotros le estaremos dando lectura. Precisamente el observatorio ha destinado parte de los estudios que realiza dentro del tema migratorio a estos grupos vulnerables, a los grupos indígenas. Hoy nos ha venido a compartir 2 de estos estudios. Háblenos un poco más de estos estudios, qué reflejan estos estudios que ustedes han desarrollado, qué nuevas realidades y qué perspectivas podemos tener sobre este tema. Sí, realmente hemos desarrollado específicamente 2 estudios, uno en las comunidades garífunas en el norte del país y otro sobre la etnia Tulupán o la tribu del Tulupán en Ojo de Agua, en Lagunitas, en el departamento de Lloro. Y realmente hay diferencias entre estos 2 grupos. Un poco el tema migratorio de los garífunas es un tema más histórico, realmente tienen mayor experiencia migratoria, pero las condiciones en que migran también son similares. O sea, muchos de los garífunas migran por cuestiones económicas, por incluso problemas ambientales. O sea, por ejemplo, el tema de, todo el mundo sabe que las comunidades garífunas viven principalmente de la pesca, pero también ha habido dificultades en el tema de la pesca, en el tema de ausencia de recursos y también de algunas condiciones que ellos tienen. Y realmente no ha habido así como un trabajo fuerte para poder apoyar a estas comunidades. Otro tema también que se identifica en los estudios sobre la comunidad garífuna son los pleitos y las disputas por tierra también que han tenido, que eso los ha obligado a muchos de ellos a desplazarse por el tema de violencia porque han sido amenazados. Muchos defensores garífunas han sido amenazados por el tema de defensa de los territorios y esto ha obligado a que ellos tengan que ser desplazados de sus comunidades, ya sea a nivel interno del país como también a nivel internacional, porque recordemos incluso el desaparecimiento de los 5 compatriotas garífunas que desaparecieron realmente, y esto debido a la defensa de los territorios, y que se ha venido trabajando y se ha venido denunciando y se ha venido exigiendo justicia y que se aclare el tema de las desapariciones de estas personas. Entonces tiene sus perspectivas, la comunidad garífuna tiene mayor experiencia migratoria, recordemos que migraron en algún momento en la época bananera, después vuelven a migrar incluso por las condiciones del huracán Mish y algunos fenómenos naturales que se han presentado en estas comunidades. No Justamente así, la migración es lo que les permitió llegar a nuestro país también. Sí, también históricamente sí. Sí fue la migración la que les permitió llegar a nuestro país en diferentes condiciones. Ahora, la etnia Tulupán tiene también sus propias características, son personas que no tienen una fluidez de lenguaje propio, como la mayor parte de la población en Honduras, esto dificulta, son comunidades pobres, son comunidades numerosas. Por ejemplo, estamos hablando de más o menos un promedio de 5 personas por hogar todavía, y son comunidades sumidas en la pobreza que viven específicamente de la agricultura de subsistencia, que también eso incluye un riesgo para su seguridad alimentaria al no haber una producción adecuada de sus alimentos. Entonces, todos estos factores que ellos mencionan, que tienen que ver con el tema de migración, que impulsa la migración, como el tema de pobreza, el tema de empleo, el tema de afectaciones de climáticas, el tema de la baja producción de alimentos, esto también crea condiciones de precariedad en ellos y los hace emprender la ruta migratoria. También incluso aparece el tema de violencia, pero una violencia más ligada al tema de defensa de territorios, al tema de disputa de tierras, más que una violencia que tenga que ver con maras o pandillas o de esa naturaleza. Sí. Algunos líderes de estos pueblos indígenas han denunciado en los últimos meses, digamos, o recientemente, que ya hay comunidades vacías, que hay comunidades en las que ya no se encuentran personas de los pueblos indígenas porque justamente o han emigrado a la ciudad o han emigrado del país.
¿Qué nos dicen estos estudios? ¿Hay riesgo de que desaparezcan estos grupos debido a estos flujos migratorios? ¿Se han incrementado en los últimos tiempos y podría entrar en esa etapa en el que están al borde de la extinción porque simplemente se están yendo del país? Sí, realmente ellos están amenazados por diferentes factores. Uno, por el tema de desplazamiento, porque también al no haber un reconocimiento de sus tierras ancestrales y al poder venderlas y algunas son invadidas por otros colonos, por otras personas, esto hace que sean desplazados de sus territorios, de sus tierras, y eso dificulta la situación y también implica que ellos tengan que emigrar de sus territorios. Y el otro tema también es el flujo migratorio, que no están exentos de la dinámica migratoria de toda la población en Honduras, porque son parte de. Entonces, por lo tanto, si la migración aumenta, también aumenta la migración en estas poblaciones, y que también son poblaciones que realmente no ha habido un reconocimiento adecuado y un trabajo adecuado para poder potenciar estas condiciones que ellos tienen y poder apoyarlas y poder respetar los derechos que ellos tienen y tratar de trabajar con ellos y mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, si vemos la migración a nivel general de Honduras ha aumentado en los últimos años. Venimos de una migración desde el huracán Mitch, pero después en los últimos años un crecimiento de la migración 2014, 2018, y eso lo podemos ver incluso con los datos, un poco con los datos de deportaciones que tiene el país, pero también con los datos de capturas que se dan en la frontera sur de Estados Unidos, donde ha venido aumentando el número de personas de origen hondureño que son capturadas en la frontera sur de Estados Unidos. Precisamente el último reporte del año 2023 habla de que se dieron más de 230.000 encuentros de hondureños, o sea, capturas de hondureños en la frontera sur de Estados Unidos. Esto no significa que son 230.000 personas. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona la capturaron, la devolvieron a México, volvió a intentar y la volvieron a capturar. Por lo general sucede quizás fue reincidente, pero estos eventos, se presentaron 230.000 de estos eventos, y de estos, muchos de ellos también pueden decir, bueno, pero si capturaron estas personas, 230.000 personas, ¿por qué no están deportadas? ¿Por qué? Porque una vez que las capturan siguen procesos diferenciados. Han habido retornos o expulsiones de Estados Unidos a través del título 42, que terminó en mayo del 2023, pero también con el título 8, que es lo que se venía planteando en los últimos años, también a capturas y devoluciones. Pero de esos 230.000, más o menos 7.000 y 54.000 han sido devueltos al país o a México, pero hay una cierta cantidad de personas que, por ejemplo, han sido procesados a través de la Corte y están en un proceso de regularización de su estatus migratorio en Estados Unidos. Otros de ellos son niños migrantes no acompañados que han sido capturados, pero que han sido puestos a disposición de la Corte y buscando si tienen familiares para una reunificación familiar de ellos. Entonces son diferentes aspectos, pero es interesante hablar de una cantidad de 230.000 detenciones en la frontera con Estados Unidos, solo de hondureños. O sea, que representa más o menos el 10% de los 2 y algo millones que se capturan durante el 2023, y eso ha venido creciendo en los últimos años. Sí, los pueblos indígenas son considerados patrimonio cultural de la humanidad por todas sus tradiciones ancestrales, su gastronomía, sus enseñanzas, en diferentes áreas, en medicina, en diferentes áreas. Ellos las transmiten de generación en generación porque usualmente no salen de sus comunidades. Entonces el padre la va transmitiendo a su hijo, el abuelo lo hizo de la misma manera, pero cuando existen estos desplazamientos, cuando existen estos flujos migratorios de los pueblos indígenas, existe este riesgo también de perder toda esta serie de tradiciones, toda esta serie de enseñanzas ancestrales que ellos han venido sosteniendo y que han mantenido por décadas, pero hoy ya amenazados en este punto y que son obligados en algunos de los casos a tomar esta decisión de emigrar. ¿Se puede perder todo esto, César, o todavía estamos lejos de ese camino? No,
claramente todo el tema de costumbres, tradiciones de los pueblos indígenas se han ido perdiendo. De hecho, ahora ya no encontramos, por ejemplo, de la etnia lenca, muchas personas que hablen lenca. Realmente se ha ido perdiendo. Todavía conservamos mucha población garífuna que todavía habla garífuna, o misquito que habla también misquito, pero en la medida que se va ampliando, va migrando la población, también esto se van perdiendo las costumbres y las culturas, y de hecho también al migrar la población joven, principalmente van quedando las personas adultas, y estas no tienen a quien transmitirle estos acervos culturales. Y también el otro tema es la relación que se tiene con la diáspora. Realmente ahora vemos nosotros que hay una aculturización de las poblaciones realmente influenciada por las personas que están fuera del país. Entonces todo este proceso se han ido perdiendo los valores, las costumbres, las tradiciones en el país, y no necesariamente en las etnias, sino más bien en toda la población. Ahora incluso hay mucha más aculturización, miramos más el reflejo de la cultura de Estados Unidos, específicamente porque tenemos una población grande de hondureños viviendo allá, y eso tiene una influencia clara sobre las tradiciones y las costumbres hondureñas. Han habido esfuerzos por mantenerlas. Recordemos que las comunidades han tratado de organizarse, han habido organizaciones de las comunidades garífunas que han tratado de mantener esas tradiciones, organizaciones de las comunidades lencas, organizaciones de las comunidades de tulupanes, pero realmente con todo la invasión y todo el trabajo que han venido desarrollando y la pérdida de su territorio, las pérdidas de su cultura, eso va a afectar específicamente a estas comunidades. Sí, en cuanto al tema de destino de la migración de los pueblos indígenas, se ha logrado identificar en el caso de los garífonos que optan mucho por concentrarse, por ejemplo, en ciudades específicas como Nueva York o el Bronx o ciudades donde ellos pueden encontrar otros connacionales y se sienten más cómodos siempre pertenecer a una comunidad. ¿Sucede así con las otras etnias? ¿Han logrado identificar o por el contrario es una migración más dispersa? No, realmente la migración, recordemos que la migración tiene esa dinámica, realmente migran las poblaciones hacia donde ya hay establecidos poblaciones de las comunidades. Realmente, por ejemplo, las comunidades garífunas tienen Nueva York, el Bronx y eso, pero también Nueva Orleans, que ha sido tradicionalmente una ciudad donde ha migrado mucho población garífuna. También el tema de los tulupanes y todo eso están diseminados por ejemplo, hay mucha población de estos grupos en la parte de Charlotte, en Carolina del Norte, algunos grupos. Entonces, la migración va a determinar por la organización de la diáspora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que también la migración en cierta medida es financiada por las personas o por los familiares, por la diáspora que está fuera del país. Entonces, esta es una dinámica que se da, ¿verdad? O sea, muchos tienen familiares, esos familiares financian la migración, los mandan a traer, ponen los recursos a disposición para que lleguen al país, llegan a las ciudades donde ellos están, los organizan, incluso les consiguen trabajo y los alojan por un tiempo mientras se recuperan económicamente y les pagan también los recursos que ellos han invertido. Y esa es una dinámica que tiene la población migrante hondureña. Finalmente, porque reconocemos que también tiene una agenda el licenciado Castillo, ¿qué recomendaciones vertir? Es decir, ya se ha hablado mucho de atacar las causas estructurales de la migración, pero cuando se trata de pueblos indígenas, ¿qué es primordial? ¿Qué acciones inmediatas se tienen que tomar desde los entes, no solo del gobierno, sino desde la propia conciencia de todos, desde el vecino que tiene a alguien que ha pertenecido a estos grupos, que es perteneciente a estos grupos, sino a todos, porque es una acción que nos concierne a todos. Pero ¿qué acciones inmediatas tomar para evitar que estos flujos migratorios en primera instancia sean vulnerables? Porque es lo que hay que evitar, porque esta vulnerabilidad es lo que los pone en riesgo de desaparecer y los que los pone en mayor riesgo que cualquier otro grupo migratorio, César.
Sí, recordemos que el tema de los grupos indígenas en el país debe tener un tratamiento especial, ¿verdad? Por eso hay acuerdos que el gobierno o el Estado de Honduras ha suscrito para proteger estas poblaciones, para proteger los patrimonios de los pueblos indígenas, para proteger su cultura, sus características. Y realmente hay un tema que es prioritario, que es importante atacar el tema de las organizaciones de las comunidades, el respeto a estas organizaciones que luchan, y el otro tema es el respeto a sus bienes ancestrales, a la tierra, porque realmente muchas de estas poblaciones, sus comunidades han sido invadidas y han sido utilizadas, por ejemplo, para la extracción para el tema de minas, el tema de la protección de los ríos. Muchos de estos ríos están siendo utilizados para el tema de generación de energía, y el no respetar o sea, su territorio, su tierra ancestral, y no reconocer el derecho que tienen los pueblos indígenas sobre sus patrimonios y el derecho sobre su cultura, sobre su lengua, eso los pone en mayor riesgo y en malas condiciones. Entonces yo creo que es importante que se tomen las medidas adecuadas para respetar estas condiciones, y que están incluso en tratados internacionales que el Estado de Honduras ha suscrito. César, por cuestiones de tiempo hasta acá lo dejamos, seguramente lo vamos a seguir abordando en nuevos espacios, es un tema que merece todo el espacio y prestarle la atención adecuada. Son hermanos, son hondureños que están inmigrando, que están en situación vulnerable a diferencia de cualquier migración. Siempre hay que recordar que la migración es un derecho que nos corresponde a todos, pero en el caso de los pueblos indígenas existe un mayor grado de vulnerabilidad para ellos. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma, y por supuesto le extendemos la invitación a que se mantenga totalmente informado del acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn, y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.